Buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir esta enseñanza con todos ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de las redes sociales, que a través de las redes sociales podemos comunicarnos y podemos tener este compañerismo cristiano, que es muy importante para poder, en este momento tan difícil de la pandemia, poder difundir la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos dé revelación de la palabra de Dios, nos dé entendimiento y sabiduría para poder entenderla y poder aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante su presencia, Señor, pidiendo y clamando que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder comprender cada palabra, cada oración que sea dicha esta tarde, Señor, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos por las personas que usted vaya a traer al conocimiento de esta palabra, Señor, actívelos, Señor, para que se conecten ahorita o más adelante, Señor, pero que puedan ver este video para poder sanar en algunas áreas de su vida. Bendigo a cada una de las personas presentes y a cada una de las personas que ya están conectados en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tengan buenas tardes todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a tener un tema que le pusimos por nombre: hay que cortar el árbol. Y personalmente a mí no me gusta cortar los árboles, a mí me gusta tener árboles frutales o árboles de todo tipo, pero no me gusta cortar los árboles porque son bendición. Y sin embargo hay momentos en que hay que cortar un árbol. Durante el tiempo que viví en Monterrey, en casa de mi madre, recuerdo que en la parte de afuera de la casa había unos árboles muy bonitos que no daban fruto, pero que daban muy bonita sombra. No sé si algunos de ustedes se recuerden, unos árboles que se llamaban ficus. Estos árboles eran muy frondosos, muy grandes, muy bonitos y tenían una peculiaridad: rompían las banquetas. Crecían tanto las raíces que rompían banquetas y causaban destrozos en las calles. Y en la casa de mamá no fue la excepción. Estos árboles ficus, que había creo que dos al frente de la casa, crecieron mucho, daban mucha sombra, estaban muy bonitos los árboles y rompieron las banquetas. Y ese no fue el problema, hasta ahí todo estaba bien. Sino que cuando fue pasando el tiempo, estos árboles tan potentes en sus raíces se metieron dentro del drenaje y taparon por completo el sistema de drenaje de la casa. Si ustedes recuerdan, anteriormente los drenajes eran por barro, entonces se metían las raíces ahí y tapaban por completo el sistema de drenaje. Así que tuvo que quitarse el barro de ese lugar, pero también hubo que quitar el árbol. Había que cortar el árbol, porque aunque no se cortara el árbol, si no se cortaba el árbol, aunque se cambiara el sistema de drenaje, posteriormente las raíces iban creciendo y iban a ocasionar otra vez problemas con el drenaje, porque estaban justo, ¿verdad?, donde estaba el árbol, por ahí pasaba el sistema de drenaje de la casa. Así que hay momentos en que hay que cortar un árbol. Y hay momentos en la vida del ser humano que también tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Si no hacemos esos cambios, vamos a tener consecuencias. Cuando una persona se le da una indicación como médico, se le da una indicación a una persona que haga cambios en su vida y no los hace, pues se está exponiendo a tener cambios que sean dañinos para la persona, que le ocasionen problemas. Entonces, el tema de hoy se llama hay que cortar el árbol. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Hay momentos en que hay que hacer cambios en la vida del ser humano. Y hay cambios a nivel espiritual que tenemos que hacer. Cuando ya hemos conocido del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, tenemos que hacer cambios. Y si esos cambios no se hacen, tampoco vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Cuando yo vivía en Nuevo Laredo, viví 20 años en Nuevo Laredo, trabajaba en el Seguro Social allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en una ocasión un compañero médico me pidió un favor. Y tuve la oportunidad y lo ayudé a resolver su problema
Y este compañero médico quedó muy agradecido por el favor que le había hecho. Y como yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, pero yo llegaba a las 7 de la mañana al trabajo y me ponía a leer mi Biblia. Leía de 7 a 8 de la mañana, oraba y estaba en la presencia de Dios. Pero este doctor quedó tan agradecido por la ayuda que le di, que empezó a ir todos los días, de lunes a viernes, a las 7:30 de la mañana a visitarme. Y de principio me caía bien, porque me llevaba lonche. Estaba bien eso, ¿verdad? Me gustaba, ¿verdad? Que fuera a visitarme y que me llevaba lonche, me llevaba para que almorzara todos los días. Aunque ya venía desayunado de mi casa, pero pues un lonchecito no caía mal. Pero inmediatamente llegaba este hombre a visitarme ahí y empezaba a hablar de cosas que espiritualmente me hacían daño a mí. Y yo empecé a orar a Dios y a decirle: Señor, no quiero esta compañía porque me está robando la paz, no quiero. O sea, había que cortar ese árbol en un momento determinado y Dios me mostró: háblale de mí. Entonces, ¿sabe qué empecé a hacer? Hablarle del Señor Jesucristo, hablarle de la palabra de Dios todos los días. Y apenas llegaba con el almuercito, pues agarraba yo el almuercito, pero le empezaba a hablar del Señor Jesucristo y le empezaba a decir cosas de Dios en las cuales yo veía que él estaba haciendo maldad y yo le empezaba a hablar de Dios. ¿Sabe qué pasó? Pues que me quedé sin almuerzo. ¿Por qué? Porque aquel hombre no toleró la palabra de Dios y se tuvo que retirar. Hay momentos de que hay que hacer cambios en nuestra vida, hay momentos de que hay que quitar cosas de nuestra vida, porque si no quitamos aquellas cosas, nos van a causar problemas. Cuando yo llego a Cristo, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo era participante de un grupo político allá en Nuevo Laredo, que teníamos reuniones cada viernes y eran reuniones de tomar, de jugar dominó y de hacer 1000 barbaridades. Cuando llego a Cristo, yo tomo una decisión de hacer a un lado aquel grupo de amigos que me iba a llevar de nuevo al estado de alcoholismo que yo estaba viviendo. Entonces, cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, tengo que hacer cambios, tengo que cortar árboles, tengo que cortar situaciones que me estaban metiendo en problemas a mí personalmente. Cuando alguien llega a Cristo, tiene que hacer cambios en su vida. Y si esos cambios no los hace, si se tarda mucho en hacer esos cambios, es muy probable que empiece a tener consecuencias en su vida. Y vamos a ver la influencia que causó un hombre sobre muchas personas, incluso sobre usted y sobre mí. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y vamos a ver en Marcos capítulo 1, versos 17 y 18. Dice Marcos capítulo 1, versos 17 y 18. Dice: y les dijo Jesucristo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿A quién les está hablando? A hombres como Simón y como Andrés, que fue a los primeros que les habló. Y ellos eran pescadores de oficio. Y Jesucristo les dijo: síganme a mí, y ya no van a ser pescadores de peces, sino van a ser pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron Simón y Andrés? Dice aquí en el verso 18: y dejando luego, o sea, inmediatamente sus redes, le siguieron. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Qué hicieron Simón y Andrés? Tuvieron que hacer cambios. La vida de ellos era pescadores. Y Jesucristo les dijo: dejen de pescar y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Inmediatamente después entrevista a otras 2 personas en el verso 19, otros 2 pescadores. Dice: pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos estaban en una barca y remendaban las redes. Verso 20. Luego los llamó y dejando, está hablando de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, y luego los llamó y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hicieron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo? Dejaron a su padre y dejaron la barca para seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron Simón y Andrés? Dejaron la barca y se fueron persiguiendo al Señor Jesucristo, que les prometió hacerlos pescadores de hombres. Estos hombres tuvieron que cortar el árbol, por decirlo de alguna forma. Tuvieron que quitar algo de sus vidas que no iba de acuerdo a lo que hacían, a lo que iban a hacer ahora siguiendo al Señor Jesucristo. Usted también. Hay cosas que no son agradables a Dios.
Y cuando hay cosas que no son agradables a Dios, es necesario que haga los cambios necesarios para poder que en un momento determinado usted pueda seguir al Señor Jesucristo. Si usted no hace esos cambios, usted va a seguir cayendo y cayendo siempre en los mismos pecados, siempre en los mismos problemas, porque tiene que hacer cambios en su vida para poder vivir en una forma agradable a Dios. Vamos a ver la influencia del Señor Jesucristo sobre el apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 8, verso 3. Vamos a ver quién era Saulo de Tarso. Dice Hechos, capítulo 8, verso 3. Dice, y Saulo asolaba, o sea, perseguía a la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Fíjese bien, Saulo de Tarso iba a las casas y sacaba a los hombres y a las mujeres de sus casas y los entregaba a la cárcel. Y muchas de estas personas, le puedo asegurar que no volvieron a ver a sus hijos, ni sus hijos volvieron a ver a sus padres, que Saulo de Tarso en un momento determinado se los había llevado. Entonces aquí vemos quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Entonces, ahí mismo en Hechos capítulo 9, verso 1 al 6, dice Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, verso 1 al 6, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Este era Saulo de Tarso, ¿cómo ve? Un perseguidor de los hombres y de las mujeres que habían aceptado al Señor Jesucristo y que estaban viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. En el verso número 3 de Hechos 9, dice, mas yendo por el camino, Saulo de Tarso, con las personas que lo acompañaban, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo y lo tumba del caballo o del animalito aunque fuera, y ve un resplandor, pero no ve gente, nomás ve un resplandor. Pero aquí reconoce algo muy importante en el verso número 5. Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Está reconociendo esa luz que es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué coces contra el aguijón? Porque estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Estaba persiguiendo a aquellos hombres y mujeres que habían aceptado y habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese era Saulo, un perseguidor de la iglesia. En el verso número 6 dice, y temblando Saulo de Tarso, y temeroso, temblando y temeroso, dijo, Señor, fíjese bien, el cambio de actitud de ser un perseguidor de la iglesia, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí levantó otro de los hijos de Dios, Ananías, para que fuera a orar por Saulo porque había quedado ciego. Y Ananías no quería ir a orar por Saulo porque ya sabía que Saulo era un perseguidor de la iglesia, consentía en la muerte de los cristianos. Entonces Saulo, ¿verdad?, siendo este tipo de persona, tuvo un encuentro personal con Jesucristo y le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y dijo, ve a Damasco y ahí vas a recibir otras órdenes. Y así fue Ananías y estuvo con Saulo, oró por él, se le cayeron como escamas de sus ojos y empezó a ver Saulo después de haber estado en ayuno de agua y de alimentos. Y ahí en Hechos capítulo 9, versos 19 y 20, hablando de Saulo, dice, y habiendo tomado alimento, ya que oró Ananías por él y recuperó su vista, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días, cheque bien, estuvo por algunos días con los discípulos de Cristo que estaban en Damasco. Damasco, un lugar apartado de Jerusalén, por decirlo de alguna forma,
tenía discípulos de Cristo, pero también tenía personas perseguidoras de la iglesia. Y Saulo, una vez que recuperó su vista, cortó el árbol, cortó las relaciones que tenía con los sumos sacerdotes, con los alguaciles, con los principales de los judíos, rompió esa relación, cortó ese árbol y se juntó con los discípulos de Cristo que estaban en Damasco. Así usted tiene que hacer cambios en su vida. Si no hay cambios en su vida, déjeme decirle, usted va a seguir batallando, va a seguir teniendo problemas. ¿Y por qué me vuelvo a caer otra vez? ¿Y por qué me tropiezo con la misma piedra? Pues es que no ha hecho los cambios necesarios. Y si no se hacen los cambios necesarios, usted, yo y cualquier ser humano puede seguir cayendo y seguir batallando en los mismos problemas. Verso 20. Enseguida, una vez que recibió la vista, una vez que se oró por él, una vez que estuvo con los discípulos de Cristo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Antes era un perseguidor de Jesucristo, en el hecho de que perseguía a los hijos de Dios. Y una vez que tiene ese encuentro personal con Cristo, deja de juntarse con las personas que antes se juntaban, que eran los que los estimulaba a que fuera a perseguir la iglesia, y se junta con los discípulos de Cristo y empieza a predicar a Cristo. Un cambio total y absoluto en su vida. Yo no sé, yo no conozco su vida, pero sí conozco al Dios grande, todopoderoso, que puede hacer cambios maravillosos. Cuando yo recibo a Cristo, yo tomo la decisión de hacer a un lado toda la vida que yo llevaba anteriormente para caminar conforme a la voluntad de Dios. Decidí cortar las relaciones que me iban a llevar a caer nuevamente en el mismo problema que yo me encontraba antes. No conozco su vida, no conozco sus problemas, pero si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y sigue haciendo lo mismo de antes, déjeme decirle, está a punto de caer, en cualquier momento puede caer, en cualquier momento puede tener tropiezo de nuevo en su vida. Vamos a ver el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Filipenses 3:13 nos dice así. Aquí ya es Pablo, ya convertido, ya no es Saulo de Tarso, sino es Pablo, ya convertido, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, fíjese bien, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Tenemos que olvidar nuestro pasado. Es imposible, pastor, yo no puedo olvidar mi pasado, yo tampoco, pero tampoco voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Si yo antes era un alcohólico, yo decido seguir a Cristo y yo corto de raíz aquello. Es que no puede dejar de tomar de la noche a la mañana. Yo pude. ¿Y sabe por qué? Porque en Filipenses 4:13 dice muy claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le creo a Dios porque su palabra es verdad. Amén. No hay nada ni nadie más grande que las promesas de Dios. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Podrá estar Satanás en contra suya, podrá estar el mundo en contra suya, pero si Dios está con usted, déjeme decirle, usted va a ser una persona bendecida y victoriosa. Usted va a ser una persona, como nos dice el libro de Romanos en capítulo 8, usted no va a ser un simple vencedor, usted va a ser más que vencedor. Amén. Pero tiene la necesidad usted de cortar el árbol, de cortar todas aquellas situaciones que le roben la paz, que le roben la comunión con Cristo. Todas aquellas situaciones que en un momento determinado le quieran robar la presencia de Dios en su vida, usted córtelas de raíz, porque lo único que usted debe de seguir y no quitar su mirada como Pedro cuando se está hundiendo en el mar es a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En ningún otro lado usted va a poder encontrar estas bendiciones tan grandes. Ningún líder le ofrece vida eterna. Pedro reconoció esto cuando Jesucristo le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si usted quiere una vida de paz, de armonía, de gozo, de felicidad, yo conozco un camino y se llama Jesucristo. Amén. Si usted quiere disfrutar su vida, también conozco la forma de disfrutar la vida.
porque Jesús es el único que me ha llevado a disfrutar mi vida. Amén. Antes tenía placeres, pero eran momentáneos, las crudas, los dolores de cabeza, los problemas familiares, matrimoniales y demás, no me permitían disfrutar la vida. Pero en Cristo yo puedo disfrutar la vida y usted también puede disfrutar la vida. ¿Quiere vivir en la verdad de Dios? Jesucristo es la verdad. ¿A quién iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Y vamos a terminar esta breve revisión de que hay que cortar el árbol, de que hay que cortar las cosas que no están bien en nuestra vida, en Proverbios capítulo 13, verso 20. En el libro de Proverbios, está después de Salmos. Capítulo 13, verso 20. Estamos viendo el tema, hay que cortar el árbol. Hay que cortar las cosas que no están bien. Todos sabemos las cosas que no están bien. No somos unos niños. He tenido la oportunidad de hablar con niños porque a mí me gusta mucho platicar con los niños. Y le digo a un niño, oye, ¿es bueno o es malo robar? Es malo. Mira, hombre, hasta un niño pequeño sabe lo bueno y lo malo. Y no me diga que usted no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pero es que necesito más. Pues ahí tiene la Biblia. Léala. Es que no tengo Biblia. Pues bájela a su celular. Todo el mundo tenemos celular. Bájela a su celular y léala. Si no sabe por dónde empezar, empiece por los evangelios y no batallamos. Proverbios 13, verso 20 y terminamos. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Usted quiere vivir una vida de amor, de gozo, de paz, de felicidad? Júntese con sabios. ¿Y dónde están los sabios? Sabio es aquel que gana almas. Sabio es aquel que busca del Señor Jesucristo y de todas las bondades del Señor. Yo no conozco su vida, pero Dios sí conoce su vida. Yo no sé el motivo por el cual estoy predicando esto, pero sí sé que Dios puede hacer cambios en su vida. Lo único que falta es que usted decida que los cambios se den en su vida. Hay mucha gente que dice, nadie me quiere, nadie me ama, me como un gusanito, eso ya me suena a canción de antes. Yo quiero decirle, Dios le ama. Dios le ama y no hay nada imposible para ese Dios que le ama a usted. Lo único que quiere de usted es su decisión, su decisión. Así que vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios los problemas, las necesidades, las diferencias que tengamos, todo aquello que en un momento Satanás o el mundo quiera utilizar para interrumpir la vida en Cristo de usted. Así que vamos a orar. Presente delante de Dios los problemas, las dificultades, las necesidades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de trabajo, cualquier problema, cualquier necesidad que el mundo quiera utilizar para robarle la paz y la tranquilidad, preséntela delante de Dios. Y yo quiero decirle que Dios es grande y perdonador y nos puede dar más de lo que siquiera estamos pidiendo. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a quitar de raíz, Señor, todo aquello que nos robe la paz, todo aquello que yo como persona sé que no está bien delante de usted, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tómame fuerte de la mano, Señor, y llévame en camino de bendición. No me dejes hacer mi voluntad, mi Señor, sino que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Dígale a Dios que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, dígale al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que quites de mí, Señor, toda enfermedad, quita toda dolencia, quita todo sufrimiento, toda angustia, todo temor, todo dolor. En el nombre de Jesús, se vaya de mi vida, se vaya de mi matrimonio, se vaya de mi familia, y que en el nombre de Jesús, yo y mi casa podamos servir a Dios y que podamos disfrutar la vida abundante que Cristo compró para mí y para los míos en la cruz del Calvario. Declaro bendición y victoria para mí y para los míos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted nunca ha recibido un Cristo vivo, si usted nunca se ha entregado a Cristo, este es el momento para usted. Es el momento en que se entregue a Cristo. Y si usted ya lo hizo, difunda el video para que otros también se entreguen a Cristo. Dígale al Señor en este momento: Jesucristo, en el nombre tuyo,
Yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Renuncio al pecado, renuncio a Satanás y renuncio a la maldad. En cambio, decido perdonar a los que me hicieron daño, porque sé que en este momento tú me estás perdonando y me estás dando una vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida y recíbeme como un hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, usted ha sido bendecido, usted ha sido bendecida. Le pido que en el nombre de Cristo difunda este video para las bendiciones de otras personas. Mañana a las 7 de la noche por este canal de Comunidad Cristiana Ágape Monterrey tenemos reunión de oración para que usted con tiempo prepare sus peticiones de oración y a través de esta página vamos a estar orando por sus necesidades el día de mañana. Mañana a las 7 de la noche esperamos verlo a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima transmisión. Amén. Hasta luego.